Empezamos entonces. Bueno, cuando. Ah, no, falta un minuto. Sí. María Blaquier. Qué gustazo de nuevo para hablar de estos momentos cósmicos. Una de las grandes puertas del año, como son los solsticios. Y este solsticio del 20-21 de diciembre, pues no es poca cosa con tantos cambios que se avecinan. Querida María, gracias por estar acá, sacar el tiempo para compartir con nosotros. Bienvenida. Al contrario, gracias a vos por la invitación. Siempre es un placer. Feliz de estar acá. Ya se termina el año, qué impresionante, ¿no? Se Corrió, pasó a una velocidad. corrió, corrió. Pero yo acompañando este fin de año con, con alfajores argentinos que me trajo Rafael. Sí, sí. Es un buen final de año. Después uno lo lamenta en la pancita, pero qué ricos que son, vale la pena. En esas ando. María, los solsticios, además hay algo interesante con los solsticios porque como la Tierra está ladeada a 23 grados, lo que es invierno en un lado es verano en el otro, ¿no? Pero los dos son climas extremos. Y tú precisamente que estás en el cono sur, en Argentina, pues tienes toda la perspectiva inversa a la astrología occidental, ¿no? Que es que miran todo desde el hemisferio norte. Ujú, claro, bueno, porque se desarrolló en el hemisferio norte y porque el 90% de la humanidad también vive en el hemisferio norte, ¿no? Nosotros somos muy poquitos, más del 80% de la humanidad vive en el hemisferio norte. Son unos números así que parecen pasmosos, ¿no? Pero además la astrología que nosotros usamos se desarrolló en el hemisferio norte, con lo cual es un sistema simbólico que está basado allí, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy justamente en una de las filminas que preparé, vemos muy lindo, está el cielo visto desde el hemisferio norte y desde el hemisferio sur simultáneamente. Nosotros cuando estamos acá, no sabés el lío que es porque vos tenés la noción de que, bueno, la luna está yendo para allá, pero en realidad está yendo para el otro lado. Es rarísimo, estar patas para abajo. Pero bueno, es lo que nos toca. Y bueno, y tampoco es gratis que yo creo que ustedes en Argentina se han convertido en una potencia mundial en la astrología, ¿sabes? Yo creo que en ningún otro país se vive la astrología tan cercanamente y tan seriamente, porque pues tienen unas escuelas de tradición y bueno, investigación, o sea, es como vivir la astrología. Yo tengo pienso en Argentina y recuerdo entrar al CABA, al Centro Astrológico de Buenos Aires, y ver esa biblioteca y ver a Alejandro Eusebio y hablando de su abuelo y las cosas, o sea, es como una Sí. tradición astrológica, ¿no? Y es el primer centro astrológico de toda América y la verdad que lo que hizo el abuelo de Ale fue una cosa increíble desarrollando el sistema topocéntrico y lo que hace hoy Ale, porque no sabes la dedicación, el compromiso, dedicarse a la investigación que es tan arduo, ¿viste? Hacer investigaciones astrológicas con estadística es un proceso muchas veces muy difícil porque quizás no ves el resultado que vos querías y le estuviste dedicando meses. Pero bueno, hay amor, ahí hay amor. La realidad es esa. Bueno, y poner en evidencia los solsticios a mí me encanta porque fíjate que estamos acostumbrados a ver el movimiento del sol de oriente a occidente todas las mañanas. Afortunadamente amanece y todas las tardes afortunadamente atardece. Y esto es algo que en nuestra psique lo tenemos como un ciclo circadiano y está ahí. Pero los solsticios marcan un movimiento extra del sol que es más al norte y más al sur. Y es cuando vemos que el sol en la habitación de nuestras casas empieza a entrar más ladeado para un punto y que para el otro, ¿no? Poner en evidencia esto que a veces, como es un movimiento más lento, es un movimiento del año y tiene una repercusión en una analema, en la misma sombra, se ve una analema o en el mismo cielo se puede fotografiar la analema todos los días. Es un tema que al poner en evidencia estos eventos cósmicos, también es una forma de poner en evidencia nuestros ciclos, los grandes ciclos del año, ¿no?
Totalmente. Y además el solsticio, este solsticio en particular, que para el hemisferio norte es el solsticio de invierno, tiene tiene un simbolismo muy importante de la posibilidad del renacimiento, ¿no es cierto? Porque le sigue al día más corto del año. Vos pensá en lugares de temperaturas frías extremas, ¿no? Cuando ya el frío mata el alimento, no todo es escasez, todo es duro, todo es difícil y parece que el día se hace más corto, uno ve que el día se hace más corto, más corto, más corto, y de golpe se empiezan a alargar, ¿no? Es una cuestión de renacimiento, de esperanza muy grande, ¿no? Porque justamente en el solsticio lo que sucede es que el sol parece quedarse quieto durante 3 días, porque está dando la vueltita, alcanzó lo que vos decís, ¿no? Su máxima declinación y en esos 3 días, solsticio justamente quiere decir eso, ¿no? Quedarse quieto. Da la vuelta para poder empezar, en el caso del hemisferio norte, ahora con el solsticio de diciembre, empezar a volver a subir. Alcanzó su punto bajo, el más bajo, parece que todo terminó, quedó allí, ¿no? Y hace esta voltereta, es un punto de inflexión muy importante, ¿no? Habla de el renacimiento, la resurrección, ¿no? Este, se usa justamente en la simbología cristiana la cuestión de la resurrección con esos 3 días, ¿no? Y son esos 3 días que tarda el sol en dar la vueltita. Y ahora en este momento las Navidades se festejan muy cerca del solsticio porque tiene que ver con esto, con el Cristo que viene a traer esperanza al mundo, ¿no? Que viene a traer una nueva vida. Es lindísimo el simbolismo. Nosotros en Occidente estamos imbuidos de ese simbolismo de la resurrección, de cuando tocaste el punto más bajo, volver a renacer. Sí, Por eso es la fiesta del Sol Invictus, ¿no? Que es exacto. como, por fin se acaban los días cortos, las noches largas. Le ganó a la oscuridad. Sí, Le empieza a ganar a la oscuridad, es como vamos a caminar hacia la primavera, hacia el sol, hacia la vitalidad. sí, Es una fiesta de regocijo, ¿no? Aunque sí. no se tiene todo el sol, está la esperanza de que ya casi vamos a tener todo el sol, ¿no? Y yo Es también me como, imagino hace miles de años cuando los seres humanos veían que los días eran cada vez más cortos, más cortos, más fríos, más cortos, la sensación de desamparo que deben haber tenido, ¿no? Y ver que de golpe se empieza nuevamente a alargar, o sea que el sol gana, le gana la oscuridad, tiene que haber sido todo un evento, ¿no? y cómo se celebraba finalmente, ¿no? Porque aquí estaban todas las Saturnalias y bueno, era también un momento de abundancia porque era donde se tenía en refugio guardado todas las cosechas del año, ¿no? Entonces era Ujú, como la posibilidad a, a darle la fiesta y la bienvenida a ese sol invictus, a la ujú, esperanza de la nueva vida del nuevo año. ujú. Sí, sí, totalmente. Bueno, y lo que vos mencionás del analema es interesantísimo porque el analema nos va mostrando, si uno toma una foto del sol al mediodía, todos los días a cualquier momento del día, pero siempre repitiendo durante todos los días del año, va a ver que el sol forma esta especie de ocho, ¿no? Y eso nos está marcando que el sol no sale todos los días por el mismo lugar, o sea, siempre es en el este, ¿no? Pero... eh, o- o no culmina siempre del mismo modo, a veces culmina más alto, a veces culmina más bajo. Justamente en el solsticio es cuando culmina en su punto más bajo, ¿no? Con respecto al ecuador. Así que también eso tiene que ver en el hemisferio norte, en el hemisferio sur en su punto más alto, porque sería el solsticio de verano. Pero toda esta relación con el Ecuador también es interesante de ver, ¿no? Está lejos, está cerca, está a su máxima distancia, se está alejando, se está acercando. También el simbolismo también es súper interesante de ver. Fíjate, y los solsticios corresponden con estos símbolos cardinales de Cáncer y Capricornio, donde el sol está más al norte o más al sur, más fíjate que cuando estudiábamos en el colegio, ¿no? Trópico de Cáncer o trópico de Capricornio, Claro. ¿sí? Que está, ¿sí? Y estos trópicos y estos climas extremos que se viven allí por la Tierra estar ladeada, son climas que hacen que el ser humano tenga un cuidado y una participación extra.
Si yo no cuido mi temperatura, bien sea hacia lo alto o hacia lo bajo, fallezco. O sea, el clima me puede llevar un golpe de calor en verano. O sea, me muero, ¿sí? Lo mismo, un golpe de frío me congelo. ¿Sí? Ujú. Y ahí requiere, digamos, un trabajo humano, un trabajo de cómo vamos a crear estructuras que nos permitan sostenernos y vivir este tiempo difícil. Entonces, por eso Cáncer y Capricornio tienen que ver con el hogar, con el refugio, con el cuidado social y el cuidado personal, ¿no? Sí, y también es interesante cómo en este trópico, que es el trópico de Capricornio, y Capricornio, el sol, ¿no es cierto? El solsticio es el solsticio de Capricornio, y nosotros sabemos que antiguamente la astrología nace como un sistema de predicción del tiempo. O sea, la gente lo que necesitaba era poder decir, va a ser frío, va a ser calor, va a llover, nos vamos a morir. O sea, el zodíaco que nosotros utilizamos surge como una necesidad de poder predecir el tiempo, es meteorológico, en su origen, ¿no es cierto? Como tener un AccuWeather, digamos, ¿no? Y vos fíjate lo que acabas de decir vos, un frío extremo nos mata, y de ahí viene esa asociación de Saturno, regente de Capricornio, viste que se lo llamaba antiguamente el maléfico. ¿Por qué? Porque está expresando que hay extremos que pueden ser dañinos. El extremo frío te puede matar. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo nos necesitamos defender de eso a través de estructuras? Que es muy de Capricornio eso, ¿no? Y entonces cuando la gente hablaba de Saturno el maléfico, a lo que se estaba refiriendo era que describía una situación meteorológica, entre otras cosas, ¿no? De extremo frío. Y el extremo frío, si vos no te defendés, te mata, ¿no? Y todos los años aparecen personas que han muerto por extremo frío, ¿no? Y entonces se está dando cuenta de eso, ¿no? De cómo en la realidad misma aparecen esos extremos que pueden ser muy difíciles para convivir. Te pueden matar, digamos, ¿no? Y es precioso esto que acabas de mencionar de cómo la astrología es creada para generar un calendario. O Sí. sea, la necesidad de saber el curso del tiempo. Sí. Por eso horóscopo significa copó el análisis y la observación del horus, del Ujú, tiempo. Y lo ujú. que hacemos en astrología simple y llanamente es analizar un calendario, tal cual como el calendario que tenemos nosotros de 12 meses, con un años bisiestos, que nosotros decimos, ah, listo, diciembre, regalos de Navidad, encontrarnos en familia, no sé qué. Eso es lo mismo que hacemos con la astrología. Con la Totalmente. diferencia es que nosotros le metemos más manecillas a ese reloj, en donde decimos es que hay ciclo de Marte de 2 años, de Saturno de 29, de Urano de 84, bueno, y ahí entonces lo que hacemos es simplemente decir cuál es el espíritu del tiempo, como decir, estamos en diciembre, el espíritu del tiempo es navideño, y eso es lo que Ujú. hacemos nosotros en astrología finalmente, ¿no? Totalmente, cuando nosotros miramos el recorrido del Sol y vemos que llega a su punto más bajo, sabemos que es el momento de más oscuridad, el momento de supervivencia más difícil. Luego sabemos que eso va a acabar porque el Sol justamente invicto va a quedarse, parece quedarse quieto durante 3 días, pero luego da la voltereta y empieza a subir en su declinación. Y entonces todas estas cosas ordenaban la vida, ¿no es cierto? Mismo yo me acuerdo haber ido hace unos años a un museo en Berlín donde estaban las puertas del mercado bueno, no me voy a acordar, pero algún lugar así bueno, era algún lugar en Babilonia y claro, las puertas no se abrían en cualquier momento o cualquier día. Todo era cuando tal estrella tiene es visible en el cielo, en el este, justo antes de que salga el sol, porque para que la estrella se vea visible tiene que tener tantos grados de distancia al sol, todo marcado según los movimientos de los astros, ¿no? Y mismo hoy en día, viste, uno dice, la hora planetaria de Venus es ideal para tal cosa, la hora planetaria de Marte es ideal para tal otra. Pues, o sea, todavía yo conozco una persona que tiene plantaciones de cítricos y ella dice, se cortan en la hora de Júpiter, porque yo quiero que la cosecha sea abundante. Y bueno, lo usamos todavía, ¿viste? Cortarse el pelo con la luna creciente, con la luna menguante.
Aunque parezca que no, todavía nos guiamos por este estar inserto dentro de un cosmos, ¿no? Estamos insertos dentro de algo y todos los días vemos todos esos planetas elevarse, ponerse, toda esta voltereta del cielo alrededor nuestro, ¿no? Es bastante lindo de verlo así. Yo estoy todo el tiempo Y, mirando el cielo, ¿no? Este planeta estaba acá, unas horas más tarde está allá. ¿Qué estuvo pasando aquí? y es que tenemos nuestra biología está en constante resonancia con estos ciclos, Sí, son los ciclos naturales, ¿no? total. Observaba, por ejemplo, mira, mi suegro es hemato-oncólogo, ¿sí? Entonces tiene que ver con, pues trabaja con pacientes en situación de cáncer en la sangre y hablando con él, ¿no? Me decía que la mayoría de los medicamentos vienen para 28 días, o sea, Claro, el mismo ciclo de la luna, ¿sí? el ciclo de la... Eh, y que, y que como era de importante, por ejemplo, cuando se aplicaba la quimioterapia, que se aplicara exactamente a los 28 días, porque si no se recuperaban las células malas, volvían como, por ponerle un gesto, a poner como que esos huevos empezaban a nacer y entonces por eso era como fumigar de nuevo, muy en las fechas exactas, ¿no? Y esto es muy orgánico, muy de la luna, muy de ritmos Totalmente, del cielo, ¿sí? totalmente. Sí, 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 sí. Bueno, si te parece, te comparto la presentación. Por favor. Vamos a poner anteojo para tener vista. Bueno, aquí lo que estábamos mencionando, ¿no? El analema, ¿sí? Entonces acá podemos ver el solsticio de invierno en el hemisferio norte, donde el sol está en su punto más bajo, ¿sí? Y bueno, tenemos esta forma de 8 justamente por esto que decías vos, ¿no? La inclinación de la Tierra. Y luego también saber que el Sol, la Tierra, que tiene su órbita alrededor del Sol, esa órbita no es un círculo, es una elipse, ¿no? Entonces por eso vemos que en este 8 tenemos una partecita más pequeña y una más grande. Hay momentos del año en que el Sol se mueve más velozmente, en enero, por ejemplo, el Sol se mueve más rápidamente que en julio. Y entonces tenemos ahí una partecita del 8 más grande, ¿sí? Y eso tiene que ver igual que viste que la Luna, que tiene movimiento veloz, movimiento más lento, dependiendo de dónde está en su órbita alrededor de la Tierra. Bueno, la Tierra lo mismo, pero en su órbita alrededor del Sol. No siempre se mueve al mismo ritmo, ¿sí? A veces un poquito más de un grado, a veces un poquito menos de un grado. Y bueno, y esta es la carta me encantaría analizarla contigo, la carta del ingreso del Sol en Aries para cualquier lugar del mundo, la puse sin casas, Del pero sol en Capricornio, sí, del sol en perdón, Capricornio. el Sol en Ujú. Capricornio, pero fíjate qué interesante, ¿no? Tenemos este Júpiter, trígono, Saturno, que ya lo venimos teniendo hace meses. Tenemos un Marte que está terminando su ciclo. Yo creo que ese Marte terminando su ciclo, ¿por qué digo que está terminando su ciclo? Porque el Sol lo está quemando, está muy cerca de Marte, pero además el Sol se está acercando a Marte. Y eso es como el final del ciclo de Marte y Marte muere y va a volver a resurgir, pero desde un lugar ya sin la memoria de todas sus experiencias pasadas. Entonces, cuando yo vi esta carta, pensé que podría suceder que en los 3 meses que inaugura el solsticio, hubiera un hombre poderoso o un líder que fuera agresivo o no sé, o una especie de comandante de un ejército o algo que esté llegando a final de un ciclo, ¿no? Lo pensé, me pareció que eso podía ser. ¿Qué opinás vos de esto? Me resuena profundamente y el final del ciclo no solamente lo veo por Marte, como bien lo mencionas, haciendo una conjunción con el Sol, que representa un ciclo de iniciar ciclo completo de marciano, sino también porque Capricornio es regido por Saturno. Y Saturno está terminando un gran ciclo de 29 años. No es cualquier ciclo. Sí, Mm, es el ciclo que está terminando en conjunción con el regente de las finalizaciones de los ciclos, que es Neptuno. mm. Entonces, prácticamente este solsticio está marcando una pauta, una gran pauta a nivel social y a nivel individual, por supuesto, en donde hay cosas que hay
hay, a ver, para ponerlo ya en términos psicológicos, eh, hay estructuras que hemos creado para preservar nuestra seguridad que en este momento ya en lugar de estar preservando y nutriendo, se sienten como cárceles. Por eso se están diluyendo esas fronteras de esas estructuras para tener la posibilidad de crear unas nuevas, de abrir los ojos y la conciencia a decir, esto ya es insuficiente. Fue bueno, pero en este momento me está desencarcelando, no nutriendo, y abrir la posibilidad a otro. Bueno, y ya que mencionas eso, miremos la posición de Venus durante este solsticio, ¿no es cierto? En una cuadratura muy cercana, muy cerrada, con Saturno y con Neptuno, y Venus representa lo femenino, nuestra femenidad, lo que nos hace sentir a gusto, digamos, lo que nos genera placer, pero también en un nivel más amplio representa lo femenino y mujeres. Entonces aquí nosotros podemos pensar, por ejemplo, en movimientos de mujeres o mujeres específicamente que se encuentran con ese límite, que se encuentran con esa disolución que puede ser, viste que Neptuno también es muy engañoso, entonces pueden ser mujeres que son desprestigiadas por noticias falsas, por videos muy de Neptuno falsos o algún tipo bueno, límite muy tajante, esto es una cuadratura, que se encuentran, por ejemplo, mujeres que están luchando por su liberación, ¿no? Es un Venus en Sagitario. Entonces se encuentran con esta frustración y con este engaño y con estas falsas promesas. Y bueno, eso también me parece que es interesante de ver porque hay muchas mujeres protagonistas en este momento en el mundo, pero a nivel personal, ¿qué nos dice eso, ¿no es cierto? Con respecto a lo femenino y cómo se está viviendo lo femenino o toda esta controversia que hay sobre qué es ser mujer, ¿no es cierto? Y cuáles son los derechos que tienen las mujeres o no. O por ejemplo, también durante todo este año han habido controversias muy fuertes sobre, bueno, las personas que no son biológicamente mujeres, pero se autoperciben mujeres, qué sucede, qué derechos tienen a competir o no en eventos deportivos. Entonces creo que con los próximos 3 meses, inaugurado por este solsticio, estas temáticas van a estar muy sobre la mesa y vamos a verlas en los diarios. Vamos a ver seguramente conflictos, porque es una cuadratura con respecto a eso. Totalmente de acuerdo. Y es que, María, planetas como Neptuno, que hacen parte del misterio y que no se ven, que se necesitan telescopios y matemáticas para ubicarlos, no es algo tan sencillo como ver a Saturno. Saturno lo vemos amarillosito y ahí está, la estrella, ¿sí? Esto representa que ese misterio necesita de un conductor, llamémoslo, o sí, de ciertas capacidades a nivel humano de matemáticas y telescopios. Esto es algo que es lo que hacen los planetas personales. Venus es un planeta que representa mis valores, mi moral, lo que me gusta, lo que me hace único, ¿sí? Y eso es lo que entra en conexión en el solsticio con Saturno y Neptuno. Entonces, de alguna manera, es como si nuestra percepción de lo que me gusta y lo que no me gusta es lo que va a permitir entender un poco de qué va la conjunción Saturno-Neptuno para el solsticio. ¿Y de qué va? ¿Sí? Mira, para mí lo que representa Neptuno es como el alma de las cosas, por eso es la letra PSI, ¿sí? Y Saturno las estructuras. Y de alguna manera esta cuadratura lo que dice es, ¿cuántas estructuras están sin alma? Que simplemente lo hacemos por mandato. Y de Mm. alguna manera Venus en cuadratura con Neptuno y Saturno está diciendo, reconoce si es útil, amoroso y sentido o si simplemente lo estás haciendo porque toca. Y si lo estás haciendo porque toca, desplómalo. Deja que Neptuno diluya esa frontera para empezar a hacer realmente cosas con alma, con espíritu, no porque debe ser, no porque me lo han dicho, no por repetir un esquema, ¿no? Sí, 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 porque justamente uno de los riesgos de esta configuración, que es difícil, es el tema de caer en un lugar, quedar en un lugar de víctima, ¿no? Porque es muy de Saturno-Neptuno en Piscis esta cuestión es más, con Saturno en Piscis.
con Neptuno estos años, hemos visto un resurgimiento un resurgimiento encarnizado, te diría yo, de la cultura del victimaje, ¿no es cierto? Pero también cuidado con ponerse en situaciones donde quedamos en lugar de víctimas también, ¿no? Así que eso tiene esa doble cara, ¿no es cierto? Eh, sí, 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 sí. Bien, y otra cosa que también me resultó así llamativa es esta oposición entre la Luna y Júpiter. Me pareció, wow, esta oposición entre la Luna y Júpiter. La Luna, nuestras emociones, a nivel más general o mundano, tiene que ver con la gente común, con la opinión pública, con el pueblo. Y entonces acá puede haber, por ejemplo, si habláramos de un lugar más mundano, podrían haber, por ejemplo, conflictos entre la opinión pública o el pueblo y deportistas, Júpiter, o la justicia o líderes religiosos, ¿sí? Y en países donde Júpiter rige, por ejemplo, imagínate que hiciéramos la carta del solsticio para Bogotá. Si Júpiter rigiera la casa 10, que es la casa de los mandatarios, esa luna oposición Júpiter podría estar hablando de un conflicto de la opinión pública con las figuras del poder. O si ese Júpiter rigiera, no sé, por ejemplo, la casa 3, un conflicto con los medios de comunicación. Entonces hay que ver en las cartas de los países si se pone la capital y cuándo ingresó el cero de Capricornio. No es tan fuerte como el cero de Aries, pero funciona en algunos casos específicos más fuerte que en otros, que acá no viene al lugar a hablarlos, pero a mí me resulta wow esa luna Júpiter, ¿no? Y a nivel personal, ¿qué pasa con las emociones que a veces tienden a jugar al sub y baja? No, de acuerdo. Y además es que es una luna, a ver, es una luna que está cargada con energía, porque es que pues acaba de pasar al Sol, es una luna nueva, acaba de pasar a Marte, ¿sí? Entonces está como envalentonada, llamémoslo, ¿sí? Con todo y que está caída en una situación en donde no es su territorio. Sin embargo, fíjate que no hay nada más fuerte y dramático que estar uno exiliado, la fuerza que le produce el exilio, ¿sí? Porque es sentirse uno que no está en su territorio y esto puede llegar a ser, no sé, a nivel individual y psicológico, que de pronto en estas reuniones familiares navideñas, Mm, como que la luna diga, es que no estoy dispuesto a seguir tragándome ese sapo que me ha tocado tragarme por tantos años, ¿sí? Es como si tuviera una fuerza extra, porque además con este Saturno-Neptuno es lo que te digo de estar sintiendo que las cosas sin alma no tienen sentido, ¿sí? mm, Entonces es como si eh, esto generara un antes y un después, como si estas navidades o estas reuniones familiares estuvieran ya cerrando grandes ciclos para permitirse abrir nuevas posibilidades con ese año uno que ya viene, con ese 2026 que ya se está acercando, ¿no? sí, sí, sí. Sí, me gusta mucho esa mirada. Bueno, te invito a que lo miremos desde el punto de vista dracónico. Lo dracónico es otro zodíaco que surge de los nodos lunares, es un zodíaco que pulsa en una superficie más interna, pero que quizás no es tan visible o tan evidente, pero de todas maneras tiene muchísima fuerza. Y si nosotros ponemos la carta del momento del solsticio usando el zodíaco dracónico, nos vamos a encontrar con que este Venus, acá yo hice algo mal, no, esto no lo vamos a usar porque acá me equivoqué, usé otra carta. Ah, no, Ok. está bien, está bien, está bien, está bien, está bien, no, está bien, está bien. Em, Ah, la de Capricornio, sí, no, ahí está. La natal, la de la occidental, Marcho, no, pero me equivoqué, puse la del de año que abajo. viene. No importa, lo Ah, ok, sacamos. ok, ok, ok. Me adelanté en el tiempo, me adelanté en el tiempo. Bueno, mala pata. Bueno, no, pero acá sí te quiero mostrar el ingreso del Sol en Capricornio para Bogotá, ¿sí? Acá podemos ver, esto está puesto para Bogotá. No estoy hablando de la carta natal de Colombia, simplemente estoy poniendo el ingreso para Bogotá. Y fíjate cómo justamente el escenario que te comentaba, Júpiter rige la casa 10. La casa 10 tiene que ver con las autoridades,
¿no es cierto? Júpiter está aquí en la casa 5, que son embajadores, representantes, personas importantes, es un Júpiter exaltado. Y justamente con la Luna haciéndole una oposición puede haber un fuerte conflicto entre la opinión pública, el pueblo, la gente común y el gobierno, sobre todo desencadenado por algún embajador, representante, una persona importante. O también temas de deporte, Júpiter también es eso, lo religioso, etcétera, o alguna cuestión legal. Yo, siendo argentina, entenderás que no tengo el ancho de banda para estar viendo qué está pasando políticamente en otros países, porque mi país ya consume el 100% de mi atención, pero me pareció esto que era interesante y me gustaría preguntarte a vos si te parece que se ajusta a posibles escenarios que se puedan vivir de conflicto entre la opinión pública o el pueblo y Júpiter, si te parece que se puede llegar a manifestar de esa manera. Sin duda, María. Ok. Es un momento muy, muy álgido. Estamos, el 2026 viene con elecciones y han pasado tantas cosas y está pasando en la región tantas cosas complicadas con Ujú, respecto a nuestro vecino Venezuela, con respecto a nuestro gobierno que es muy afín a los vecinos y demás. Entonces, esto, y bueno, teniendo en cuenta que Colombia también es la carta natal de Colombia es Saturno-Neptuno, mm, sin duda alguna, cada vez que estos dos titanes, Saturno y Neptuno, se unen, pues han pasado muchas cosas interesantes a nivel de nuestra evolución social. ujú, Por ejemplo, la última vez fue en el año entre el 89 y el 91, en donde tuvimos cosas que están sucediendo en paralelo y similares. Lo que pasa es que al revés, ¿sí? increíble, Eh, ¿Sí? Entonces increíble. matan a un político, como sucedió en aquellos años con la violencia que teníamos con Pablo Escobar. Posteriormente se hace el tema de la séptima papeleta que genera un proceso de una constituyente, ¿sí? Y en este momento pues se está hablando de cosas así, similares, ¿sí? No, no quiero decir que sean iguales porque el tiempo nunca es igual, hay una evolución, por supuesto. Mm, Y lo más curioso es que los que estaban abajo están arriba y los que estaban arriba están abajo, ¿sí? Entonces es como ver la otra cara de la moneda de las situaciones. Para mí esto también representa uno de los grandes temores, que es un pueblo creyendo en figuras mesiánicas, y que eso es lo más peligroso que puede haber en este momento, en cualquier historia humana, creer que totalmente. un Mesías puede solucionar problemas, y bien sea Mesías de derechas o de izquierdas, no importa, el que Sí, sea, sí, 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 es la figura. es una forma de anular el pensamiento crítico, doloroso, y eso es algo que yo creo que pues estamos embebidos en esto. Seguramente vamos a tener otra resolución. Yo siempre soy amigo de ver la vida con esperanza y con fe. Y me parece que tener un solsticio en el medio cielo, con un sol de medio cielo, puede ayudar a que se pongan en evidencia cosas que permitan, con una luna en Capricornio, en casa 11, que permitan tener una visión un poco más clara y una proyección constructiva realmente. Ujú, Entonces, desde esa ujú. perspectiva me parece que, que un solsticio con un sol de medio cielo puede ayudar mucho. Sí. Te voy a hacer una acotación, tomando algo Ujú. que acabas de decir. Los que estaban arriba ahora están abajo y los que están abajo ahora están arriba. Júpiter está exaltado, estaba abajo, subió, saltar es subir, y la luna está en detrimento. Claro. ¿No es maravilloso? Sí, 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 Y sí. una cosa de la que no hablamos, porque, bueno, vamos a hablar seguramente todos los astrólogos muchísimo acerca de esto, es que muy cerquita del solsticio tenemos el ingreso de Lilith, que se va de Escorpio y entra en Sagitario, y bueno, ya veremos qué nos No, trae. pero ahí lo estoy viendo, prácticamente grado cero, ¿no? O sea, prácticamente ya cambia con el Sí. solsticio, ¿no? Sí, 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 sí. Así que bueno, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Bien, sería muy interesante si Colombia tuviera un Libra o Tauro en alguno de los ángulos, porque esto que vos acabas de decir me resuena mucho al Venus en cuadratura Neptuno-Saturno, ¿no? La cosa de lo mesiánico.
pero no conozco Ujú. la carta de Colombia. Bien, bueno. Pues es una carta bastante neptunizada, ¿sí? Porque somos Saturno-Neptuno en casa 6, ¿sí? Y esto hace que, fíjate que lo neptuniano es como nos reconoce el mundo, de alguna manera. Date cuenta cómo a raíz del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, Mm, lo que hay allí es la imaginación, ¿sí? claro, el El realismo mágico. Sí. realismo mágico. Fíjate, Saturno-Neptuno, ¿sí? Ahí está palpable. Mm, Y también fíjate cómo muchos del reconocimiento también que se hace a nivel social, lastimosamente, pues tiene que ver con el narcotráfico, que mm, tiene que ver con Neptuno también, con la totalmente, evasión, ¿sí? totalmente. Y cómo, digamos, todos esos procesos de guerra, de violencia que tuvimos en el 89 al 91 con Saturno-Neptuno, tenían que ver con Pablo Escobar queriendo legalizar Saturno, las Mm, drogas, Neptuno, ¿sí? Entonces, impresionante, impresionante. ¿En qué signo tiene el ascendente Colombia? ay, me No te cogiste fuera preocupes, no base, te preocupes, ya te no digo. te preocupes. No, ya, la No, tengo no aquí pasa nada. en Géminis, en Ah, Géminis, ok, bien. sí. Bueno, bien. Bueno, es muy interesante también que Mercurio en esta carta del solsticio está justamente en un punto de inflexión, está en cuadratura a los nodos, ¿no? Y es el regente del ascendente. Entonces, creo que ahí el tema de la comunicación, la palabra, que haya alguien, por ejemplo, de la oposición, porque Mercurio en este solsticio rige la casa 4 que es la oposición, que tenga una palabra lúcida, puede generar lúcida discernida. Puede, porque justamente el tema del discernimiento es el tema con un país que nace con Saturno-Neptuno, ¿no? Esto puede ser bastante potente. Bueno, pero vamos ahora, si te parece, a la parte más astronómica, que siempre es divertido. Yo no sabía, pero astronomía, porque yo muchos fines de semana estudio con una profesora que siempre habla de la etimología de las palabras, un poco como vos, que te gustan tanto, y yo no sabía que mía, esto de no mía, tiene que ver con ley, y que astronomía es la ley del cosmos, la ley de los astros. No lo sabía. Me pareció... Me pareció interesante. Bello, Lindo, bello, sí, ¿no? Lindísimo, sí, sí. sí, sí. Bueno, y antes de hablar de la parte astronómica del solsticio, quería comentar que yo hice una docuserie y uno de los capítulos de la docuserie, son cortitos, ¿no? Está dedicado justamente a la astronomía. Así que si les interesa saber un poquito más de astronomía y de qué es esto de que los planetas hacen este giro de 360 grados, que en realidad es el cielo, es la Tierra la que gira, pero desde nuestra perspectiva parece que es el cielo. Aquí lo explico de manera muy sencilla y muy accesible. Por cierto, María, si quieres devuélvete un momentico que quiero hacer énfasis en algo de acá. Estos capítulos que María tiene en su canal de YouTube están preparados con sumo detalle. Lo veía que no solamente a nivel del contenido, que como tal es a lo María práctico, concreto, directo, no nos vamos a poner a dar vueltas de cosas, está también con una excelente iluminación. Es toda una producción que me ha asombrado y sé todo el trabajo que hay detrás de esto y Contraté una muy seguramente buena todo tu equipo. productora, el director, el año pasado, bueno, contraté un director que había ganado el Martín Fierro, que es un premio muy importante acá en la Argentina. La productora me llevó muy de la mano y trabajamos muchísimo porque, bueno, hacer estas cosas no es sencillo, pero yo quería una serie, una docuserie en la que se pudiera hablar de astrología de manera sencilla, concreto, accesible, pero bien hecho, ¿viste? Y bueno, creo que el resultado quedó algunos capítulos más lindos, otros, bueno, como todo, ¿no? Pero me parece que este de astronomía es muy sencillito, muy lindo. Te da lo básico de astronomía que a los astrólogos nos viene muy bien entender. Me Bueno, encanta, felicitaciones por ese trabajo. Es uno de gracias. tus frutos del 2025, ¿no? Sí, Lo hice eso en lo... enero del 25, sí. Lo hice en enero del 25. Me pasé aquí el verano, muy mío, el verano de acá que se hacen 36 grados escribiendo el guión, pero estoy contenta con el resultado. Bueno, entonces cuando hablamos del solsticio, y estamos hablando del sol ingresando en el cero de Capricornio, es muy importante tener en cuenta que los signos y las constelaciones
se llaman igual, pero no son lo mismo. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos 12 signos, que es la división de ese círculo, de la eclíptica, no de la eclíptica, de la banda zodiacal, en 12 partes iguales, o sea, tenemos 12 signos de 30 grados, y a su vez tenemos cúmulos de estrellas, muchas más que 12 obviamente, y 12 de esos cúmulos de estrellas, de esas agrupaciones de estrellas, son constelaciones que se llaman igual que los signos, pero que no son lo mismo que los signos. Entonces, cuando nosotros decimos que el Sol ingresó en el cero de Capricornio, ese Sol está en la constelación de Sagitario, pero en el signo de Capricornio, porque nosotros utilizamos en Occidente un zodíaco fijo a las estaciones. Y el zodíaco comienza con el inicio de la primavera en el hemisferio norte y tiene cuatro puertas, los solsticios y los equinoccios, que no coinciden, la constelación y el signo no coinciden. Esto es como súper importante tenerlo en cuenta, pues yo, por ejemplo, que tengo el Sol a 10 grados de Escorpio, ese Sol estaba en la constelación de Libra. Y vos que tenés el Sol a 10 grados de Virgo, cuando vos naciste, ese Sol estaba transitando por la constelación de Leo, ¿no es cierto? Y bueno, qué sé yo, viene bien saberlo porque hay mucha confusión con respecto a esto. Precioso, y además este esquema me parece didáctico, ¿no? Nosotros Sí, la astrología occidental la basamos en las estaciones, es claro. estacional, Es un en los calendario, solsticios y en los equinoccios, es un calendario. es un eh, calendario. y, Es, y simplemente le ponemos al grado cero de Aries, porque nace la primavera en el hemisferio norte o el otoño en el hemisferio sur, pero no quiere decir que la constelación de Aries esté relacionada con el principio de la primavera. totalmente. Y a Que se, principios, claro, y a principios de nuestra era coincidían. Había una coincidencia entre constelaciones y signos, pero luego, con estas famosas eras astrológicas, ¿viste? Por la precesión de los equinoccios dejan de coincidir. Y bueno, y acá estamos, por eso nosotros hablamos de eras, ¿no? ¿Por qué decimos que ahora estamos en la era de Piscis? Porque justamente cuando el Sol ingresa en el cero de Aries, está en la constelación de Piscis. Así, es simplemente por eso. Bien. Bellísimo esto. Esto es muy importante reconocerlo porque además fíjate que los signos del zodiaco tienen 30 grados exactos, Ujú. ¿sí? Mientras que las constelaciones no. Las constelaciones además son más abiertas y son más difíciles porque una constelación es un grupo de estrellas al cual constelamos, es decir, unimos un punto con el otro y decimos, ahí hay una figura y esa Totalmente. figura corresponde a. Entonces, como tal, no podemos decir hasta aquí va y hasta aquí ya Totalmente. no, ¿sí? Y hay constelaciones que son enormes, otras que son pequeñas. Por ejemplo, la de Libra y la de Escorpio se superponen en varios puntos. Y sí, pero cuando nosotros hablamos de las eras astrológicas, tiene que ver con esta diferencia de dónde cae el punto vernal. Cuando se hace el cero de Aries, en qué constelación está? Por ahora está en la de Piscis. Eso empezó a suceder cuando empezó el cristianismo, justamente coincidió. Y luego, falta todavía, luego empezará el cero de Aries, caerá en la constelación de Acuario y comenzará la era de Acuario. Bien, ok. Y esta cuestión del equinoccio, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el equinoccio, cuando comienza nuestro zodíaco, el cero de Aries, cuando entre la eclíptica, que es este pasaje del Sol, y el ecuador celeste, hay un corte, y el día es igual que la noche, porque no hay distancia entre el ecuador y la eclíptica, y ahí comienza nuestro zodíaco. Ahora, originalmente empezaba en Cáncer, ¿sabes? Ahora comienza con el inicio de la primavera. Luego vemos que el Sol alcanza su máxima distancia del ecuador en el solsticio de verano, pega la vueltita, empieza a bajar, está el equinoccio de otoño y ahora estamos en este punto, en el Sol que está por alcanzar su distancia máxima desde el ecuador hacia el sur, ¿sí? Por declinación sur, y este es el comienzo del invierno en el hemisferio norte. El sol va a estar en su punto más bajo. Y bueno, tiene que ver con la relación entre el movimiento del sol, que es la eclíptica, y el ecuador celeste, que es el ecuador de la Tierra proyectado en el espacio. Y el sol se queda quieto cuando llega a estos puntos de inflexión y parece no moverse por 3 días hasta que logra pegar la vueltita. Me encanta eso.
Justamente tiene que ver con eso la palabra solsticio, con no moverse, ¿no? Con quedarse quieto. Bien. Buenísimo. Acá lo podemos ver muy bien, ¿no? Acá lo podemos en el plano de la Tierra. Este es el Ecuador, este es el pasaje del Sol, aquí vamos a tener un equinoccio, el comienzo de la primavera, la declinación máxima hacia el norte, que es el trópico de Cáncer. Una vez que llega hasta ahí, no puede seguir subiendo, pega la vueltita, pasa por el equinoccio de Libra y luego llega a su punto más bajo en el trópico de Capricornio, que es el solsticio de invierno en el hemisferio norte. María, voy a interrumpirte ahí un momento, que quiero mostrar acá una imagen que me Mm. parece que es un poco concluyente a la sombra. Fíjate que este es el mismo analema. Esto es tomado todos los días del año durante un año, ¿sí? Es la sombra, fíjate, la sombra de la casa, la que va haciendo la casa, y nos permite reconocer este movimiento que nos estás ilustrando desde el cielo, pero acá desde la tierra. Es ¿Sí? maravilloso. Es, es una belleza, Mágico, ¿eh? sí. Es Sí. una belleza. Mirá lo que es. Sí, increíble. Adelante, si quieres continuar Sí, ya con... divino. Bueno, y acá también vuelvo a insistir con el tema de lo que es, nosotros llamamos, cuando decimos el sol alcanza su máxima altura o su mínima altura, esto se llama, es una latitud, digamos, ¿no? Pero lo llamamos declinación. Cuando lo vemos en el cielo lo llamamos declinación, es la latitud, pero lo llamamos así, declinación. Y acá lo podemos ver ya en el Stellarium, que es este programa maravilloso, al cual soy adicta prácticamente. Podemos ver en amarillo, este es el recorrido del Sol, ¿no es cierto? La eclíptica, y aquí podemos ver el ecuador. Y claro, no coinciden, no son paralelos, porque la Tierra está inclinada, ¿sí? Entonces tenemos esos famosos 23 grados y medio de distancia. Y fíjate, nosotros podemos decir, cuando nosotros decimos cero de Capricornio, lo que estamos diciendo es 270 grados, es lo mismo, cero de Capricornio son 270 grados o 18 horas. Porque como la Tierra es un reloj, lo podemos medir en grados, lo podemos medir en horas, y acá vos ves cómo en este punto hay una máxima distancia entre la eclíptica y el ecuador. Y lo mismo pasa con el inicio del verano. Hay una máxima, lo vamos a ver en la hora 6, hay una máxima distancia entre la eclíptica y el ecuador, ¿sí? Uno es hacia el norte y el otro va a ser hacia el sur del Ecuador. Y acá, bueno, lo que... Precioso. En esto que estás mencionando, María, me encanta porque fíjate que la astronomía, en lugar de decir un planeta está en Capricornio, como lo hacemos en astrología, dice un planeta está a los 270 grados. ¿Y Ujú, de dónde salen estos 270 grados? ¿Sí? Pues salen desde el grado cero de Aries, que claro, tanto para astronomía como para astrología es el mismo punto focal para medir el cielo. La diferencia es que los astrólogos lo ponemos en nombres bonitos, no en grados, en nombres totalmente. bonitos. Esto está a los 270 grados, diría la astronomía. Nosotros decimos el sol entró a los 0 grados de Capricornio, que Genial. es un poco más poético. Y ¿Sí? esto que vos decías de esto que vos decías del cero de Aries, donde empieza, vos fíjate que el cero de Aries, que es el inicio de nuestro Sí. zodíaco, donde el Ecuador y la eclíptica se cruzan, tiene la hora cero. En horas es la hora cero, porque se mide así el movimiento de la Tierra en 24 horas, ¿no es cierto? La Tierra gira una vez cada 24 horas. Entonces, el cero de Aries es la hora cero. ¿No te encanta? Es- Sí, me encanta ver y, así. y de ahí la importancia de celebrar el cero de Aries, de celebrar ese equinoccio, ¿sí? Es el Porque punto es más donde fuerte. arranca. Sí, es ¿Sí? el punto más. Por eso yo le estoy poniendo la lupa a la conjunción al cero de Aries del año que viene. De Saturno-Neptuno, que llegan ahí. Y además, astrogemátricamente, que es una manera de medir los grados del zodíaco y las palabras, el poder de las palabras en grados del zodíaco, Argentina es cero de Aries. Así que estoy así a la expectativa. Expectativa. Bien, bueno, aquí lo tenemos nuevamente, nuestro famoso acá es la explicación de por qué tiene forma de 8 por la inclinación
del eje de la Tierra y por qué una figura es más grande que el otro, esto que había dicho al principio de por qué el Sol a veces se mueve más velozmente y otras veces un poquito más lentamente, y esto tiene que ver porque su órbita es una elipse. Ok. Bien. Acá mira, te lo quiero mostrar cómo a lo largo de los meses del año vamos a ver el movimiento del Sol y cómo se ve el analema. Esto es el solsticio, ¿sí? Entonces fíjate que es su punto más bajo desde el Ecuador, ¿lo ves? En cambio, cuando sea el solsticio de verano, vamos a tener a la eclíptica por encima del Ecuador. Pero acá lo vemos. Acá está el solsticio. Está culminando el Sol en su punto más bajo, ¿sí? Ahí dice 18 horas o 270 grados, que eso es el cero de Capricornio. Y si vemos, vamos a ir de un mes, avanzando de un mes, fíjate el movimiento que hace el Sol. Ahí está alcanzando, ¿ves? El solsticio de verano, es su punto más, y ahí empieza a bajar nuevamente el equinoccio, vuelve, y ahí ves cómo hizo el 8. Me encanta, es maravilloso también. Ay, amo la parte astronómica de la astrología. Y acá esto es algo que es de Wade Capes, un astrólogo norteamericano que hace astronomía justamente para astrólogos, me dio permiso de utilizarlo. Y acá podemos ver, fíjate, el cielo en el hemisferio norte y el cielo en el hemisferio sur. ¿Ves cómo acá está alcanzando su punto más bajo porque está llegando a Capricornio? Y si lo ves y ahí empieza a subir. Y en el hemisferio sur es al revés, alcanza su punto más alto. Vamos a volver a mirarlo. Espera, voy a ir para atrás y lo vamos a empezar a mirar desde el inicio. Así que acá vamos. Fíjate. Hemisferio norte, hemisferio sur. Uno sube, el otro baja. Precioso. Y fíjate que, mira, esto para mí, ya cuando lo transportamos a un análisis psicológico, pues es el efecto espejo, ¿sí? Yo creo que nosotros no podemos hablar de un signo sin su opuesto, ¿sí? Nosotros no podemos hablar de Aries sin Libra o de Tauro sin Escorpio. Es más Escorpio el Tauro que el Tauro mismo, y es más Tauro el Escorpio que el Escorpio mismo, ¿sí? Y esto sucede también lo mismo con el invierno y el verano. Cuando nosotros decimos, no, es que acá en el hemisferio norte estamos es en invierno, ¿cómo se te ocurre hablar de verano? Pero los dos son espejo, los dos están mostrando la misma sustancia, pero al revés, ¿sí? Como cuando nos vemos en el espejo que la derecha se ve en izquierda y demás, o sea, y eso es lo que nos permite tener el contraste. ¿Sí? Vos sabés que cuando yo viajo al hemisferio norte siempre tengo así como un impacto muy grande cuando miro la luna, porque la luna creciente, donde yo vivo, tiene forma de C, pero en el hemisferio norte tiene forma de D. Es bastante llamativo. Mirás el cielo y yo tardo en ubicarme, ¿viste? En vez de ir para allá, va para allá, claro, porque todo culmina en el sur. Acá nosotros miramos hacia el norte, el sol culmina al mediodía en el norte. Así que sí, es un espejo, tal cual. Lo vemos como espejado. Sí, 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 sí. Estamos patas Hay una canción, siempre lo comento, hay una canción, creo que es de Cerati, que habla de los que estamos en el hemisferio sur, que estamos patas para arriba, a la inversa, digamos. Divertido. Es el colgado, ¿no? También Colgado. en el tarot, que es donde el colgado lo que está diciendo es mira el otro punto de vista, también, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Y hay muchos astrólogos del cono sur. Hay un astrólogo, por ejemplo, en Sudáfrica, que insiste muchísimo con que las personas que nacimos en el cono sur deberíamos invertir los signos. Entonces, decir, yo que soy de Escorpio, en vez de decir, bueno, pero tengo características taurinas. Y lo hace también hasta con las cartas horarias, para responder preguntas. Si sale la luna en Capricornio y la pregunta fue hecha en el hemisferio sur, él toma la luna en Cáncer. Son posturas, ¿viste? Claro. A mí de esas posturas me parece que sigue siendo una polarización, cualquiera de las dos, y que lo que hay que hacer es una integración, finalmente. Totalmente, ¿Sí? Por, totalmente. ¿sí? Perdemos tanto cuando estamos todo el tiempo generando divisiones, creo que es inevitable hacerlo, yo me encuentro haciéndolo, porque me parece que finalmente
parece ser parte de la naturaleza humana, las tribus, ¿viste? Pero la verdad que cuando hacemos colaboraciones o buscamos la integración, todo se potencia tanto que es maravilloso. A mí me gusta mucho un filósofo, bueno, ya murió Campbell, era seguidor de Jung, era un norteamericano. eh, Me encanta, he leído muchísimos libros sobre Campbell y él decía, hay gente que usa una computadora y solamente lo que se ajusta a esa computadora. A mí me gusta probar un poquito con Windows, un poquito con esto, un poquito con lo otro. Viste como yo, por ejemplo, que uso, no sé, 6 programas diferentes de software de astrología. Porque para mirar la proluna me gusta este, para mirarla me gusta el otro. Y bueno, y eso tiene su riesgo. A veces el que mucho abarca, poco aprieta, yo lo reconozco porque lo he sufrido en carne propia, pero también te mantiene con una flexibilidad que a mí, bueno, a mí me resulta afín. A mí no me gusta casarme con una vertiente astrológica o no sé, no me gusta. Estoy totalmente en sincronía contigo y fíjate que esto lo estamos hablando en el entorno de una luna llena en Géminis y precisamente es algo que es el mensaje de ese espíritu del tiempo, que solamente a través del contraste podemos caer en cuenta de lo que hay. Tú solamente puedes saber en qué estás con respecto a tu entorno cuando ves a tus colegas y a tus pares. Como cuando estás en el colegio, tú solamente puedes saber si eres buen estudiante o no según el nivel que haya en el entorno o cómo se califican también las pruebas del Estado, ¿no? De acuerdo a una calificación del entorno. Esto para mí es muy importante porque cuando nos casamos con una sola línea nos volvemos dogmáticos y no avanzamos, no evolucionamos porque no tenemos contraste. Cuando nos permitimos escuchar otras vertientes e incluso las incluimos, podemos poner en evidencia lo que tenemos Mm, y hacer comparativas y totalmente, avanzar. totalmente, Géminis, sí. totalmente, sí, sí, sí. O sea, y si ese es un Géminis con un Sagitario integrado, no va a caer en el relativismo absurdo, ¿viste? Porque cuando todo es cualquier cosa y no hay discernimiento, tampoco es bueno. Pero si nosotros integramos ni lo absoluto ni lo relativo, vamos haciendo una integración, la verdad que sí, creo que todos crecemos y todos nos beneficiamos. Y de ahí por eso también unir astronomía y astrología. Fíjate, si yo me voy solamente por lo astrológico, y me preguntan, ¿y la leche de dónde viene? Del supermercado, ¿sí? Porque Totalmente, solamente estoy viendo el software, pero si yo no referencio la existencia del fenómeno físico y además lo investigo y lo analizo y lo entiendo, incluso me voy a las páginas científicas y a los journals para entender las dinámicas físico-químicas de los eventos, eso me va a permitir nutrir también la otra parte. Ese es el mismo analema, el mismo 8 que va totalmente. para allá y para acá. Totalmente. Y además, yo que, bueno, me estoy todo el tiempo mirando el cielo, cuando a veces estoy con amigos o con mis hijos y digo, ese es Marte, genera poder identificar a los planetas en el cielo, genera como una sensación de gratitud. Ese es Marte, ¿cómo sabes que es Marte? ¿No? Como, y digo, bueno, esto es algo muy de los inicios de la humanidad, ¿no es cierto? Donde estaba permanentemente mirando el cielo primero para poder organizar su vida. Eso ya una vez que surgen las ciudades y se domestican los granos y la gente puede dejar de moverse tanto para buscar su alimento, digamos, ¿no? Eh, pero, pero también hay algo muy atávico, ¿no? Nosotros somos uno con el cosmos y creo que en esa reacción que yo veo en la gente, que además me preguntan, y contame, ¿y eso qué es? ¿Es una estrella? ¿Es un planeta? ¿Y qué planeta es? ¿Y por qué lo veo tan grande? ¿Porque está retrógrado? Me parece que hay algo que es común a la humanidad. Sí, yo lo veo así. Oh, precioso. Y contarle a las personas que de pronto, a ver, con María hemos hecho más de 60, 70 programas, yo creo que hasta 100. ¿Cómo te llamas? ¿Sí? Entonces quiero contarles un poco, María Blaquier, es así.
contarles que María Blacker es autora de uno de los libros más interesantes que recoge toda la astrología de la antigüedad, los señores del tiempo, y nos cuenta en ese libro una serie de técnicas de una manera muy práctica. Y de esas técnicas hemos hecho videos que están tanto en el canal de María como en el mío, donde hablamos de Dodecatemorias, sí, dodecatemoria. la división de los signos en 12 partes, sí, sí, sí. Y este año también escribí uno sobre Dracónica, muy lindo también. A mí no me gusta nada escribir, ¿eh? Sufro, pero bueno, a veces hay que hacerlo, ¿viste? Y el de Dracónica estuvo muy, muy lindo también, me gusta cómo quedó. Sí, Y sí, lo que me gusta resaltar de María es que es la que hace el puente sí. entre uno y otro, porque normalmente, fíjate que los astrólogos tradicionales se quedan en lo tradicional y no quieren incluir nada de lo nuevo, no quieren incluir a Neptuno, Urano, Plutón, no quieren incluir absolutamente nada. Y a mí me parece que tú con toda la rigurosidad que tienes con la astrología horaria y de los antiguos, logras hacer ese puente, por eso tus congresos se llama Tendiendo Puentes. Logras hacer ese puente entre lo antiguo y lo moderno, que me parece tan vital y tan Gracias, esencial muchas en estos gracias. Y momentos. además también creo que ser astrólogo y no tener en cuenta, por ejemplo, un tránsito de Plutón, ya sabemos lo contundentes que son. ¿Cómo haces para no tenerlo en cuenta? ¿Eh? Te tenés que poner así. Pero bueno, a mí me parece que si hay algo que es contundente, o mismo cuando nunca me voy a olvidar, ¿no? Pensando en la astrología tradicional, que hice una carta dracónica para un momento en que Saturno estaba transitando, Saturno dracónico en conjunción a Neptuno, trópico. Fue cuando se pasó lo de Libia, que se rompieron se rompieron esas Las contenciones, se presas. inundó todo y se murieron millones, miles de personas. Digo, no podés no tener en cuenta los transpersonales, y eso es astrología moderna, no es astrología tradicional. O sea, las dos tienen mucho para darnos, pero en fin. Bueno, gracias por la invitación, ¿eh? Te súper agradezco. Un gusto estar como siempre contigo y que se repita muchas veces más, querida Muchas María. gracias. Te mando un abrazo y gracias a toda nuestra audiencia que eestuvo siguiendo muy atentamente esta masterclass prácticamente de los solsticios y la analema. Gracias, María. Gracias. Hasta la próxima.